vamos a analizar mi tema en esta tarde, el milagro para Naamán. Wow. Primero quiero, para que vaya, vamos a leerlo. Vamos a leer muy poco, pero lo vamos a analizar mucho. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, sí. Perdón, segundo libro, sí tiene. Perdón. Qué cosas. Ya le había apuntado el hermano. Segundo libro de Naamán, segundo libro de Reyes, capítulo 5. La historia de Naamán. Bueno, Eliseo y Naamán, dice el encabezado. Ya lo tiene, lo voy a leer. Sígalo con la vista. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en gran extremo. Pero vamos a terminar, ¿qué dice? Pero leproso. ¿Se fija? Y ahorita lo vamos a analizar más. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey a Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Wow. ¿Qué situación? ¿Cómo era este hombre? Ante su patrón, ante su señor, en el rey. En este capítulo, al menos en este capítulo, no nos da el nombre del rey. Pero para el rey era importante y da las razones. Dice: porque por medio de él Jehová dio salvación a Siria. Vamos a empezar por Siria, una nación en la que no estaba bajo la cobertura de Dios. Recuerde que solamente Israel estaba en su cobertura. ¿Sí? El pueblo de Dios siempre ha sido Israel. ¿Sí? Mira, por ejemplo, te voy a dar un caso muy importante. El profeta Jonás le dijeron: ve a predicar a Nínive, ¿verdad? Y en toda la escritura, para mí en lo personal, veo en Nínive, ya una vez que termina el proceso, Jonás se enoja, se seca la calabacera y todo lo que usted quiera. Es el primero y para mí el único acto de misericordia de Dios hacia el pueblo gentil, porque todo se había enfrascado en Israel. Y sin embargo este hombre, Jonás, se molesta. Él quería que los eliminara. A lo mejor por su memoria pasaba mínimo que les pase lo de Sodoma y Gomorra. Pero dice el Señor: ¿te duele esa calabacera que ni la trabajaste, ni la cultivaste, ni la sembraste? ¿Cuánto más esta gente, ese pueblo que yo soy su creador? Una muestra de amor y de misericordia hacia otro pueblo que no era el pueblo de Israel. Y este hombre, Naamán, era la gran cosa. Pero leproso. Pero leproso. ¿Qué significa la lepra en el Antiguo Testamento? El pecado. Representa el pecado.
imagínate, ya vimos que pues, en primer lugar, no era judío. Vamos a analizar su biografía. Nacionalidad, sirio. Cargo importante, general del ejército. Lo tenía en alta estima su patrón, porque por medio de él Jehová lo libró. Valeroso en gran extremo. Quisiera hacer un ejercicio con ustedes. No, es enorme. Imagínense. No sé ustedes. ¿Qué miran? Un papel, una bolita. Mira, ¿sabes? Un punto. Es a donde quería ir. Un punto. Todos podemos ver una hoja blanca con un punto, con una mancha. Un balazo. ¿Se fijan? Una hoja en blanco, pero con un punto. Todos vemos eso. ¿Sabes una cosa? Si la hoja fuera completamente blanca, bueno, pues a lo mejor estuviera bien. Pero tiene un punto. Así era Naamán, de alta estima, pero leproso. Y luego la gente tendemos a poner atención al error. Por ejemplo, que ustedes dijeran, vamos a cambiar al pastor Enrique. Yo les puedo recomendar a algunos pastores. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Nos traemos de pastor, pero era bigamo, tenía 2 mujeres. ¿Todavía se lo quieren traer? Noé, que con tanta paciencia, a veces necesitamos un pastor paciente, tranquilo. 120 años predicó, y en 120 años, aunque tenía a la gente encima diciéndole estás loco, nunca ha llovido, esto y lo otro, y empieza a ser excelente pastor, y yo me siento a escucharlo, pero era borracho. Cuando terminó el arca, después del diluvio, se emborrachó. ¿Sí? Nos traemos a Josué. Josué no hizo discípulos. No hizo discípulos que en el libro de Jueces dice, y cuando murió Josué, llegó una generación que no conocía a Jehová. Y así podemos traer a cualquiera, y a todos les vamos a hallar a todos. Naamán era la gran cosa, pero era leproso. ¿Quiere ir a un ejemplo bíblico? Así, vaya al capítulo 4, dele para atrás a su Biblia. Algunos hasta están en la misma página, o otros hay que darle una hoja, dependiendo del tipo de su Biblia. Mira, no vamos a ir muy lejos, pero dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes, dice, tú eres testigo. Dice, mi marido ha muerto, tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, de Jehová, y ha venido los acreedores para tomar mis 2 hijos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva. Estoy en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, verso 2. Ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite.
El tipo era la gran cosa en la iglesia, pero en su casa no arrimaba ni un ladrillo. Ojo, hermanos. Digan amén, hermanos. Amén. Ahorita los voy a bueno. Pero en su casa no levantaba una cuchara porque pues no tenía. ¿Con qué comía? Si no tenía nada. Pero en la iglesia era la gran cosa. Y eso está mal. Naamán era leproso. Y el milagro de Naamán, ¿se fijaron en el tema? El milagro de Naamán. Tenía un sello enorme que quitar. Qué bueno fuera que hablaran bien de todos nosotros, de todos, sin un punto, obviamente. Pero entonces Naamán necesitaba un milagro. Su posición social, económica, no le preocupaba, pero era leproso. Si hubiera estado en el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Agarrar 2, 3 cositas e irse a un lugar que le llamaban el Valle de los Leprosos, donde el gobierno estaba obligado a llevar alimento a diario, porque si este hombre se quedaba durante la ciudad, lo apedreaban. Es decir, yo no sé cómo este hombre lograba cubrir su lepra, no sé, lo cierto es que lo lograba. Ese sería el primer punto, la condición de Naamán. Un buen soldado, más que un soldado, un general de alta estima, pero leproso. Punto número 2, testimonio. Vaya conmigo al verso 3. ¿Qué dice? Verso 2, perdón. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivas a la tierra de Israel una muchacha de la cual servía la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor, esa palabra, sí, yo lo voy a marcar porque me interesó. Ya estoy en el verso 3. Si rogase, y márquelo usted, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué significa esto, hermanos? Un testimonio. Para que haya una sanidad, una salvación, tiene que haber un testimonio. Si se fijan en los tiempos, no había venido Nabucodonosor a destruir Jerusalén. Y esta muchacha, porque así le dice, ¿sí? Habían llevado una muchacha. Esta muchacha salió de Jerusalén cautiva. Y era del pueblo de Israel. ¿Y cuántas de las veces nosotros como creyentes decimos: yo soy creyente y a mí no me tiene que pasar nada? Y el Salmo 91 está vigente, Señor. Por lo tanto, el que habita al abrigo del Altísimo, así, 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 así. Y ahí estamos reclamando las promesas de Dios. ¡Qué bueno que crees! Y muchas de las veces el creyente pasa situaciones y luego empieza: ¿y por qué? Y a renegar y a chupar los dientes. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Cuando no entendemos lo que dice Romanos 8, que dice que a los que creen, ¿sí?, todas las cosas os redundan para bien. Esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Porque luego entendemos, ahora sí, cuando nos quitamos el porqué de la cabeza y del corazón, aparece: Señor, ¿por qué estoy aquí? Y esta muchacha esclava empieza a dar su testimonio. Dice: si mi patrón, con mis palabras, pero bíblicamente dice: si mi señor le rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Y a veces tú estás en un hospital, en un lugar donde no te agrada, a veces un trabajo que no quieres, y dices: porque estoy aquí, si soy hijo de Dios. Y
te acuerdas del propósito. O sea, yo estoy aquí para esto. Y empiezas a cumplir tu propósito y Dios empieza a hacer algo contigo. Contigo. Esa es la fe. La fe es sí, creer en Dios y está así, qué padre. El creyente hoy en día se basa, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Y está pensando en las hazañas que pueda hacer en el nombre de Jesús. Pero se olvida de lo que Dios quiere hacer a través de él o a través de ti. Y empieza esta mujer a dar testimonio así. No dijo, a mí me sanó. El Naamán en su necesidad. ¿Sí? Entonces va y dice, ¿qué dice la escritura del testimonio? ¿Qué dice? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si lo desciframos, denme un segundo. Jerusalén, la gente más cercana, nuestra familia. Samaria, la familia distante, porque recuerden que Judá se había, primero en Jerusalén, en Judea. Judea era la tribu que se había separado después del gobierno de Salomón. Solamente Saúl, David y Salomón, los primeros 3 reyes, gobernaron unificados, de ahí se separan. Entonces, Jerusalén representa a nuestra gente más cercana. Judea representa a la familia más lejana. Samaria, aquellos que hasta nos odian, porque recuérdense que judíos y samaritanos no se odian. Y hasta lo último de la tierra tenemos que ser testigos en nuestra gente cercana, en la familia lejana, en aquellos que nos desprecian todo el mundo a veces, y hasta los que no conocemos. Como esa mujer allá a lo lejano, a lo último de la tierra, pero ahí dio testimonio y dijo, hey, el profeta que está en Samaria, en mi tierra, lo sanaría. Mientras que para él era una situación ya sin remedio, aquella mujer con la mano en la cintura, mi Señor lo sana, mi Señor Jehová, a través del profeta. ¿Se fija cómo se cumplió? Esta mujer cumplió su propósito del lugar donde estaba. Dio testimonio. Y nosotros estamos para dar testimonio. No necesitas saber tanto de la Biblia. Dile a la gente, a mí Cristo me salvó, me perdonó mis pecados, puso mi nombre en el libro de la vida y lo espero pronto. En el lugar donde estás. Entonces, el primero fue la condición. Y segundo, un testimonio. Ahora quiero que veamos, punto número 3, la autoridad. Estos hombres tenían autoridad. Hablando del rey de Siria, que no nos da el nombre. Hablando del Naamán mismo, nuestro personaje en estudio. ¿Y qué dice? Oye, va con el rey y le dice, pues, así, así. Una muchacha ha dicho así y así. Dice, pues anda a ver. ¿Qué les faltaba? ¿Tenían autoridad? Yo pienso, este hombre nunca en ningún momento le dijo, ¿me das permiso de ir allá, patrón? Él podía tomar la decisión de ir. Pero ¿sabes una cosa? Las autoridades tienen un límite, un tope, puesto que no habían podido con la lepra. En el Antiguo Testamento encontramos 3 autoridades. Sacerdote, rey y profeta. Son las 3 autoridades que había en el pueblo de Israel. Por ejemplo, mencionamos un sacerdote, Elí, aquel que Samuel le dice, ¿me hablaste? Dijo, no te hablé, vete a dormir. Y otra vez, oye, Elí, pues, ¿me hablaste? No te hablé. Y otra vez, ¿me hablaste? Dice, mira, si oyes otra vez esa voz, le vas a decir, Jehová, heme aquí. Hasta ahí.
Y luego viene el profeta. Mire, quiero que vaya, por ejemplo, a 2 de Samuel 12. Ahí estamos cerca. No, 12:1, perdón. Jehová envió a Natán a David diciendo, 12:1, 2 de Samuel. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Bueno, esta es la reprensión de Dios a través de Natán al rey. Y le dice, uno tenía muchas ovejas, el pecado de David. Otro nomás tenía uno y vino y dijo, se comió la oveja de otro. Y termina con una pregunta. ¿Para ti qué este hombre qué? ¿Es tú digno de muerte? Ese hombre eres tú. ¿Se imaginan? Se le congeló la sangre. El rey David bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mátenme respetó la autoridad. Dios siempre nos va a poner en autoridad. ¿Sabes qué? Y Dios siempre nos va a tener bajo autoridad. Siempre. Tu autoridad va a tener un tope. Hace rato hablábamos de los nietos, ¿verdad, hermanos? Qué bonito tener nietos. Bueno, digo yo, porque lo tengo lejos. Pero sabes una cosa, tú puedes querer mucho a tu nieto, pero tú no te puedes brincar la autoridad de su padre. Porque en un descuido, pues tu nuera te va a decir, no me diga cómo educar a mis hijos porque yo estoy batallando con la mala educación que le dio al suyo. ¿Se imagina? Eso es una realidad. Tenemos autoridad, sí, pero ¿sabes qué? Hay un tope de autoridad. Y estos hombres, pues David respeta a Natán, ¿sí? Ahora quiero que vaya, quiero que entienda, entre otras cosas, cómo la autoridad que tenemos tiene un verdadero tope. Yo ahora voy a ir a 2 de Reyes, pero en el capítulo 1, para que entendamos la otra parte, en el capítulo 23, perdón, en el verso 23, 2 de Reyes 1:23, se lo voy a leer. No, yo estoy equivocado. Sí, no tiene. Bueno, yo ahorita lo hallo. Es que yo estoy en 2 y es en 1. ¿Cuándo voy a dar? Ahora sí. Mira, ahora se voltean las cosas. Primer libro de Reyes. Y dice, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 23. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro ante tierra. En la primera escena, David dice, ese hombre es digno de muerte, ese hombre eres tú. Y se ataca. Lo respeta como autoridad. Pero ahora se voltean las cosas. David está muriendo. Y el profeta ahora llega y hace una reverencia. La autoridad debe tener un límite. Y la autoridad es recíproca. ¿Tiene usted idea de eso? Quiero usar un poco a nuestra hermana Marisela. No se vaya a espantar. Un día llegué a una reunión de damas. Sí. Y yo tengo la bendición de poder decir esto a ella y a su esposo. Les hablo por el teléfono.
Bueno, hermano Rada, hermana Rada, y todavía no termino de saludar y dicen, ¿en qué le puedo servir? Gracias, hermano, por ese corazón de servicio. Gracias. Y pues gloria a Dios. Pero imagínate que volteara las cosas y ella viene conmigo y me dice, pastor, necesito que me ayudes a esto. No, hermana, yo tengo mucho trabajo, búsquese otra persona. La autoridad no sería recíproca, ni el servicio. Y a veces ella me ha hablado, ha ido a su casa, a la casa de ustedes, hermano, necesito ayuda con esta. Y yo le ayudo con gusto. Porque es una bendición que te sirva, pero servir también es una bendición. Y en el prototipo que acabamos de ver, cómo el rey se sujeta a la autoridad espiritual. Es la autoridad civil. Y David muchas veces va y consulta y dice, ¿iré a la guerra? Y le dice, sí, ves a la guerra. Pero qué hermoso que el profeta Natán ya estaba muriéndose, pero aún así sigue teniendo autoridad y le da una reverencia. Ahora vamos a ver la autoridad que tenían estos hombres. Vamos a regresarnos a Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 5. Le da cartas diciendo, hey, sánalo, ¿se imagina? No, pues qué padre. Este rey decía diciendo, sí, no, hombre, aquel rey, somos cuates, y yo soy rey, Ezra, sánalo. Así decía la carta. Quiero que entienda una cosa. La autoridad tiene un tope, un límite. Hay cosas que no podemos arreglar con esa autoridad. Debes de estar consciente hasta dónde vas a llegar. Bueno, ahora la autoridad debe de estar acompañada de algo que no debe de fallar: el amor. Yo ahora estoy en una posición en la que mi hijo tiene 17 años. Si me le pongo al brinco, va más veces que yo al gimnasio, me la va a meter de taquete. Ya no le puedo llamar la atención con un golpe. ¿Sí me entienden? Pero cuando era pequeño, a la hora de llamarle la atención, pero se lo hacía con amor. No le pegaba hasta que yo descansara ya del coraje que había hecho. Porque la autoridad sin amor te hace implacable. Y a veces la autoridad quita sensibilidad a las personas. Yo he oído testimonios aquí a través de videos y eso, que cierta persona le perdonaron la multa, el ticket. Dice, ¿y por qué iba recio? Llevaba a mi esposa que estaba a punto de dar a luz. Llegan con el juez y el juez dice, no debes nada. Pero el policía dijo, a mí no me importa que hayas llevado a tu esposa, te pasaste de luz. ¿Por qué? Porque ha perdido sensibilidad. Le da el ticket, ten, ve y paga. La autoridad debe de llevar siempre el amor a las personas. Antes que autoridad tienes amor. Y este rey abusa de su situación y dice, ya vamos a mandar cartas y ve. Y como tenían con qué, pues le echó, vamos a ver qué le puso. ¿Sí, hermano? Consigo 10 talentos de plata. ¿Sabes qué? En kilogramos, un talento de plata son 34 kilos. En libras, creo que vienen a ser como 60 y tantos. Pero vamos a cerrarlo en 65. Pero multiplícalo por 10. Wow. 700 libras de plata. Llevaba un dineral. Aparte llevaba oro. Más caro, porque dice que llevaba 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. ¿Cuánto cuesta un anillo ahorita? Un anillo. 500 a 1000. 500 a 1000. De bueno. De oro bueno. Multiplícalo por 10,000 piezas. ¿Cuánto dinero llevaba? Y aparte, fíjate, ya tenían el problema de la autoridad. Pero llevaba un presente. Quiso apantallarlo.
Hay cosas que si la autoridad tiene un tope, el dinero también tiene un tope. Y hay cosas que con dinero nunca vas a arreglar. Así puedas tener todo el oro del mundo, no vas a poder arreglar el problema. Bueno, pues ya llegan con el rey. El verso 7 dice: y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida. ¿Para qué envía a mí que sane un hombre de su lepra? Considerará ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Por qué dice esto? Porque dijo: no, ya rasgué mis vestiduras, ahora este se va a venir en contra de mí y contra esta nación y nos va a destruir. Y aquel hombre pues ya se va. Ahí vemos otra vez a la otra parte de la autoridad. Estos dijeron: te voy a dar una carta y ve. Pero el rey reconoce, el rey de Israel reconoce sus límites y dice: yo no puedo hacer esto, hasta aquí. ¿En qué parte estamos nosotros cuando Dios nos da autoridad? ¿En la que creemos que todo lo podemos o en la que sabemos que tenemos un tope? ¿Sí? Ahora ya vemos el exceso de la autoridad, el exceso del dinero. Ahora vamos a ver la soberbia y cómo Dios le fue quitando todo eso. Vaya al verso 8, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Natán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó diciendo: soberbia, soberbia. Hay gente que se ve en la necesidad y todavía no doblega su orgullo. Entonces le dice, él primero piensa así: va a salir, vaya conmigo al verso 11. He aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Hasta eso estaba bien ahí. Dijo: va a orar por mí en el nombre de Jehová y voy a ser limpio. Pero lo que no es que dice: él tiene que venir a mí. Y empieza a mencionar sus lugares: Habana, Farta, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Les voy a platicar una historia. En Ciudad del Mante hay un ingenio azucarero, y ese ingenio azucarero suelta un canal de desechos y apesta. Horrible. Y yo le dije una vez: es como decir, ve y bautízate en el canal apestoso. ¿Quién se quiere meter ahí? Nadie. Y este hombre dice: mi país es mucho mejor que esto. Allá hay mejores aguas. Sí, hay mejores aguas, a lo mejor está más bonito, pero no tienen un profeta que se comunica con Dios. De nada sirve tener una mansión, de nada sirve tener un lugar muy bonito si no está Cristo ahí. Amén. Y si no tiene la autoridad de Dios ahí. Total que este hombre dice: no, yo no voy a sumergirme. Allá hay mejores aguas. Dicen, ya más faltaba que dijera: el agua de mi tierra está tan buena que si tomo agua de ahí me sale una pieza dental. Y no es cierto. ¿Se imagina? Mas sus criados, vaya conmigo al verso. Y ahí se fijó cuántas cosas. Exceso de autoridad. Luego, exceso de bienes, porque creen que con los bienes van a arreglar las cosas. No es cierto. Y 3, soberbia. ¿Sabes cuándo llega el milagro? Quiero que este es el cuarto punto. Cuando hay obediencia. Obediencia. ¿Cuándo va a llegar la respuesta a tu oración? Puedes estar orando toda la vida
Pero si no tienes obediencia en tu corazón, en tu vida, no va a llegar la respuesta de Dios. Obediencia, más, verso 13, más sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harás? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? En otras palabras le está diciendo: no tienes que dar el dinero, no tienes que dar el oro, la ropa. Te está diciendo algo tan sencillo: ve y lávate. A veces la respuesta de Dios está tan fácil. Decía un amigo, y le decía: ¿cómo lo hiciste? Pues nomás oré a Dios. Hijito de mi vida, hubieras orado desde que empezaste en esto. Y a veces la respuesta está tan fácil. Pero eso fácil es la humildad que Dios nos pide y no todos la tenemos. La humildad de obedecer. Yo creo que este hombre, si hubiera esas plantas de agua, esos lugares de agua, yo creo que él ni a Damasco iba. Ya, no, hombre, pues ahorita me gasto $1 y me lavo con esa agua ya purificada. Cuando el milagro, cuando la respuesta a tu necesidad, a mi necesidad, no está en el agua, está en la obediencia. Ahí está la respuesta cuando obedecemos. Fue tan fácil. Se sumergió 7 veces y salió limpio. Sigue orando, pero obedece a Dios para que traiga la respuesta a esa necesidad que estás pasando. Alguien dijo, ¿qué es mejor que un milagro? Dijo, pues otro milagro. No. Lo mejor es que vivamos obedeciendo la palabra de Dios, y cuando llegue la necesidad, tú le puedas decir, como el rey: he andado en tus caminos, he guardado tus preceptos, y el rey le da 15 años más de vida. ¿En qué se basa? En la obediencia que ha vivido. Así nosotros, así este hombre, llegó la obediencia y llegó el milagro. La respuesta siempre va a estar en la obediencia a la palabra. Amén. Así es que vamos a recapitular: la autoridad, ¿sí? El testimonio. Tú no sabes, a lo mejor estás de este lado y tienes que dar un testimonio para que el milagro se cumpla. Y luego, la obediencia. ¿Se fijó? A lo mejor tú estás en una postura en la que vas a ser la herramienta para que llegue la sanidad a alguien, la salvación. ¿Cuándo? Cuando damos testimonio de que somos hijos de luz. Amén. ¿Quiere estar de pie un segundo? Con toda la confianza del mundo, si se le pasó un punto, acérquese y dígame una cita y con gusto se la damos. Recuerde que la autoridad tiene límites. Recuerde que la autoridad se acaba y que hay cosas con las que no puede. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Llévese en su corazón la obediencia. Amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias por esta bendición de estar aquí en tu casa para adorarte y para bendecirte.